Cada mañana, Es Radio te cuenta la vida de la provincia en Es la Mañana de Guadalajara. Tal y como hemos anunciado en el sumario de entrada del programa de hoy, cuando son las 13 y 14 minutos, la 1:15 prácticamente, pues nos vamos de viaje pues hasta el monasterio de Montsalud. Evolución histórica y patrimonial del monasterio de Montsalud, del retiro espiritual a su apertura pública. Es el título del libro que vamos a presentar ahora mismo, mejor dicho, que nos va a presentar quien lo firma, que no es otro que Javier Fernández Ortea. Una investigación que hay quien ha definido ya como absoluta y definitiva sobre este monasterio que tenemos aquí en Guadalajara. Muy buenos días, Javier Fernández Ortega, gracias por acercarte a nuestros micrófonos para hablarnos de tu libro, aunque suene un poquito rimbombante lo de que venimos aquí a hablar de nuestro libro. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, gracias a ti por invitarme y encantado de compartir este ratito con vosotros. Bueno, es una obra que no creo que haya sido fácil de escribir, pero que vamos a tratar de reseñar aquí en el ratito que tenemos. El monasterio de Montsalud, para quienes no lo conozcan, ellos se lo están perdiendo. Vamos a ver, ¿qué es el monasterio de Montsalud exactamente? ¿Dónde lo tenemos ubicado? Bueno, el monasterio de Montsalud es un monasterio exclaustrado que está abierto los fines de semana para su visita pública por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Está ubicado en Córcoles, que es una pedanía de Sacedón, en plena Alcarria, y bueno, creo que es uno de los principales exponentes del románico que tiene la provincia de Guadalajara, así que animo a todo el mundo a conocerlo y a revisitarlo. ¿Desde qué año iba a decir, desde qué siglo tenemos allí esta joya o los orígenes de esta joya que no apareció allí sin más, ¿no? Sino que fue siendo construida poco a poco? Sí, de hecho, las fundaciones de los monasterios son procesos muy largos, a veces pues cambian de ubicación de la original, pues por cuestiones topográficas y por una serie de cuestiones. El primer documento que tenemos de Montsalud fehacientemente es de 1167, aunque las crónicas hablan de que un poco antes, en 1140, ya había una comunidad de monjes. Es decir, estamos hablando del siglo XII o incluso antes, lleva ya un tiempecillo, ¿no? Sí, efectivamente, ahí estaba de punta de lanza contra el Islam, una orden francesa que viene aquí, pues bueno, a roturar desiertos. En aquel momento era una zona totalmente agreste y despoblada. Es decir, que no solo, bueno, ya sabemos que un monasterio no solo, digamos, que cumplía una función religiosa, sino que también tenía una importancia económica tremenda y en este caso estratégica también, una importancia estratégica muy importante, porque esta zona en el siglo XII como que estábamos entre un lado y otro, era tierra de frontera y esto, como dices, era un baluarte. Sí, efectivamente. De hecho, la fundación del monasterio es previa a la reconquista de toda esta zona del Valle Medio del Tajo. Hasta 1177 no se conquista Cuenca. O sea, Es un poco... se fundó un monasterio católico en tierra de Al-Ándalus. Bueno, en una tierra de nadie, Vale. prácticamente, ¿no? Vale. Pero sí, efectivamente es un lugar pues que estaba cerca de una cora, que es la cora de Santander, sí, que era territorio musulmán, claro, efectivamente. Sí, las coras eran las divisiones geográfico-administrativas que existían en la zona musulmana, ¿no? Y efectivamente todo eso pertenecía a la cora de Santander. Entonces, un buen día, unos monjes se ponen a fundar ahí una comunidad, pero una comunidad mucho más pequeña, de mucha menos ascendencia que lo que fue luego el monasterio. ¿Cómo se pasa de un lado a otro, entonces? Claro, o sea, con apoyo, lógicamente, de privilegios reales, desde Alfonso VIII a un arcediano que tenía territorios allí, el arcediano de Huete, pues se empiezan a apoyar a esta orden cisterciense, les interesa políticamente que se instalen allí y poco a poco, a través de privilegios y donaciones, pues van haciendo un pequeño emporio, o sea, van explotando la tierra, van creando granjas en el territorio y hasta ser lo que le llaman el dominio, ¿no? Pues un monasterio que explota, ¿no? Pues tierras pues de todo tipo, ¿no? Pues olivares, viñedos, tierras de cebada, de trigo, también tienen una buena cabaña ganadera, es decir, muy importante.
Todo esto, evidentemente, iría influyendo para que el monasterio en sí también fuese creciendo en sus propias instalaciones, porque los que lo hemos visitado, a ver, afortunadamente contamos con el asesoramiento y con las explicaciones de la guía que está allí, de Beatriz Mercado, que enseguida nos pone en contexto, enseguida nos explica lo que es cada cosa, pero vemos, digamos, diferentes tipos de edificaciones que desde el desconocimiento sí nos damos cuenta que a lo mejor no vinieron todas a la vez, ¿no? ¿Qué es lo que queda ahora mismo de Monsalud? O mejor Claro, dicho, ¿qué es lo que fue cada una de estas edificaciones o si pertenecen a diferentes épocas? claro, efectivamente tenemos el origen del monasterio, que es un monasterio románico de transición al gótico, ¿no? Del siglo Mm, XII al XIII, que es lo que veremos ahora en la iglesia, la sala capitular, el locutorio, pues es un poco el corazón del monasterio antiguo, ¿no? El monasterio tardomedieval. Luego ya en época moderna se cambia el claustro, se rehace entero, aunque quedan algunas trazas medievales en esas ventanas en la espillera, pero todo el resto que vemos ya es a partir del siglo XVI. El claustro está renovado, hacen una ampliación para las celdas de los propios monjes, el refectorio es completamente nuevo. Es decir, que todo lo que, y además paradójicamente, lo que mejor se conserva es lo más antiguo, porque mm, se construía con, digamos, con sillares de mayor calidad. Luego ya en épocas posteriores se hace todo más rápido y económico, que se hace con sillarejo y todo esto se embute luego en yeso. Entonces, lógicamente, es más fácil que luego se erosione. mm. Por tanto, todo lo que la mayoría de las instalaciones que vemos son instalaciones más modernas, a partir de época moderna y contemporánea, pero el corazón románico al gótico se conserva mejor, curiosamente. Ujú. Esta evolución del paradigma a la hora de edificar, del concepto de lo que es la edificación en sí, no es ni más ni menos que un reflejo de algo que has dicho tú también en la entrevista, ¿no? Una evolución, un viaje a la mentalidad humana y a su percepción cambiante a través de la arquitectura. Es decir, y en todas estas modificaciones en el fondo y en la forma de los edificios del monasterio no es ni más ni menos que reflejo de cada época, ¿no? Así es, a mí me parece que el libro en realidad es, a ver, por supuesto, es un homenaje al monasterio de Monsalud, no puede ser de otra manera, que además, digamos, yo tengo esa práctica de gestión que estuve allí gestionándolo 5 años, por tanto lo conozco muy bien. Ujú, Pero va más allá el libro. Lo que pretende el libro es que sea una excusa para conocer la percepción humana, ¿no? Que es lo más rico, la antropología, cómo se percibía el edificio en función de cada época. Yo digo, desde el siglo XII, que era un lugar de retiro, donde la gente se encierra voluntariamente para encontrar a Dios, hasta una época que es todo lo contrario, que es la apertura pública al turismo. ujú. Entonces, es un recorrido a través de la percepción del patrimonio, ya no de la historia, ¿no? Ese edificio cómo cambia y cómo se refleja a través de la arquitectura. Es como una guía de lectura o de relectura de esos muros. Y creo que eso es lo más interesante del libro y lo más novedoso, porque los libros de este tipo normalmente son historias cronológicas, desde la fundación hasta el final, y en nuestro caso lo que queremos hacer es ir más allá, buscar los valores humanos de los lienzos, de los muros. Ujú. Desde luego, sería curioso ver por una mirilla, como siempre digo, ¿no? Cómo se desarrollaba la vida de los monjes allí a través de los siglos, sobre todo teniendo en cuenta cuando a uno le van explicando las diferentes estancias que existen allí en este lugar, teniendo en cuenta que era una microsociedad completamente organizada, muy fructífera en su desarrollo y que tenía prácticamente bueno, de todo lo que podía tener este tipo de congregaciones en la época, ¿no? Sí, lo has dicho muy bien, es un microuniverso, en el sentido de, ellos se organizan, fíjate, la regla San Benito de Nursia viene desde el siglo IV, si no recuerdo mal, Ujú. y actualmente sigue vigente. O sea, Sí. a mí me parece increíble que una normativa tan antigua permita una convivencia, pues oye, al final es muy compleja, ¿no? La convivencia de muchos monjes, depende de la abadía, en este caso no es una abadía muy populosa, pero bueno, digamos, de una serie de monjes con voto de obediencia, voto de pobreza, voto de castidad, ¿eh? O sea que eso ahí generaría tensiones y sin embargo, pues pudo llevarse durante tantos siglos y ser eficiente. Es una cosa sorprendente. Desde luego. Y sobre todo la influencia, porque el área de influencia de este monasterio de Monsalud entiendo que era bastante amplia, ¿no? Sí, efectivamente, el monasterio de Monsalud no es un monasterio muy rico, no es un monasterio como los de Burgos o de León, ¿no? De Valladolid, que son, digamos,
tenían una protección real durante más tiempo, pero por supuesto los confines del monasterio de Monsalud pues abarcan provincias limítrofes, ¿no? Por supuesto Cuenca, Guadalajara, en fin, o sea que tenía un dominio bastante más grande de lo que podría plantearse. Ujú. Y este tipo de monasterios gozaban de cierta autonomía por lo que vemos en su desarrollo y en su autogestión, pero también estarían sujetos a determinada normativa porque al fin y al cabo es una congregación religiosa que yo creo que cuando tuviera su máximo esplendor, no sé si dependería de la archidiócesis de Toledo o de quién dependería. Quiero decir, ¿les leían la cartilla también a los monjes a pesar de este poderío económico y esta independencia como congregación que tenían? Sí, Pues sí, como comentas, tiene una dualidad. Efectivamente, por un lado tiene cierta autonomía. Esto es como una empresa, una franquicia, ¿no? ujú, Se abre una abadía que es de una filial, de una casa madre, en este caso Scala Dei, y a partir de ahí empiezan a trabajar, ¿no? En el terreno, a hacer su propio negocio, a explotar sus propias granjas, a buscar sus propios donadores. Tienen cierta autonomía de gestión, pero por otro lado deben obediencia, por supuesto, a la casa madre, en este caso a Citó. Había visitas, en este caso regularmente, no había un capítulo general donde tenían que dar cuentas y rendir cuentas de toda su gestión. Pero por un lado, cabe esa dualidad, ¿no? De autonomía y de dependencia. ujú. Oye, y siendo esto fundado por aquellos monjes franceses que has comentado, yo no sé si digamos esta obediencia esta rendición de cuentas era más mirando hacia la congregación en sí o eso no significa nada. ¿Dependíamos de Francia en definitiva en algún momento? Bueno, esto es como si pudiéramos hablar de la Iglesia Católica, pues dependía lógicamente del Vaticano, ¿no? Y de la sede Ajá. de Roma. En este caso ellos dependían de la casa madre, ¿no? De Citó. Y en nuestro caso de su filial de Scala Dei. Ujú. Debían obediencia a esta casa madre y hubo un conflicto, de hecho, muy grave entre los reyes de Castilla, especialmente a partir de los reyes católicos y posteriormente con Carlos I, que era la congregación de Castilla, precisamente un conflicto para rendir cuentas a los reyes de Castilla. Hay un conflicto Ah, político, ajá, pues bueno. muy importante, ¿no? Entre la Iglesia Nacional y la Iglesia Internacional. Bueno, político o más bien interesado, porque a quien se le rindieran las cuentas también se le rendirían los tributos, ¿no? Ah, claro, por supuesto, al final la economía es lo que mueve el mundo, sí, sí. Claro, efectivamente. Bueno, desde aquellos tiempos en los cuales tenía tantísima influencia y tantísimo poder hasta el punto de disputárselo la Iglesia y los reyes, que ayer nada, o sea, tenía que ser un punto importante. Hasta llegar a cómo está ahora, Pues fíjate, José sí, Luis, sí, perdona que te corte, digo, para que ilustrar este conflicto, sí. o sea, para que veas, yo he extraído en documentación del Archivo Histórico de Cuenca, en el que los propios monjes de Monsalud reciben con ballestas y espingardas al visitador del rey. O sea, es decir, O sea, armados hasta los dientes los eran monjes. O sea monjes que no fue un conflicto menor. monjes de armas tomar, por lo que veo. Sí, sí. O sea, ellos elegían o pretendían elegir a quién iban a rendir pleitesía, porque evidentemente seguramente les iba a tocar trabajar más y comer menos, por decirlo de algún modo, ¿no? Que a lo mejor veían que el cambiar por así decirlo, de dueño el monasterio, pues evidentemente no les iba a favorecer en el día a día, con independencia de que comenzara siendo pues un lugar para la contemplación, ¿no? En fin, que como decíamos, desde de aquellos tiempos hasta verlo como está ahora, ¿qué ha pasado? ¿Dónde comienza el declive del monasterio de Monsalud? Mira, pues esto es una muy buena pregunta. Desde el Trienio Liberal ya hablamos de una desamortización Ujú, de las órdenes monásticas y, digamos, la puntillita le dará después la desamortización eclesiástica de Mendizábal. ujú. Como sabéis, se subastan vamos, los bienes de eclesiásticos en subasta pública de órdenes monásticas con menos de 12 monjes, como en el caso de Monsalud. Ya Sí, estaba en absoluta decadencia. sí. Entonces, los monjes son reubicados y sus tierras pues, son vendidas en subasta pública. El marqués de Arcentales, un aristócrata madrileño, compra gran parte del monasterio y él luego lo venderá en pequeños lotes, por lo visto a precio muy barato, probablemente porque no encontrará comprador, no porque fuera Sí. muy benigno, a los vecinos de Córcoles. Ajá. Los vecinos de Córcoles, claro, tenemos que estar viéndolo todo en perspectiva. Los vecinos de Córcoles veían el monasterio como un lugar amenazador en su momento. Estamos hablando Ah, de que sí. era el símbolo de los antiguos malos usos, Ajá. ¿vale? Los abusos
del clero, en este caso, de clausura. Y entonces, claro, no tenían reparo en, por supuesto, hacer destrozo, ¿no? Y recopilar piedra del propio monasterio. Una de ellas se abandona, pues ya sirve como redil de ganado y empieza inexorablemente el abandono hasta que ya pues empezamos lo que es su senda patrimonial, se declara Monumento Histórico Nacional con la República y poco a poco comienza a haber una nueva sensibilidad de que no es algo que merezca perecer, sino que debe ser conservado. Desde Y luego. empiezan una serie de intervenciones muy pequeñas de urgencia, en los años 60, hasta, digamos, el plan ya general de consolidación del año 82 de Nadal. Y ahí, pues, poco a poco, pues bueno, ojalá hubieran tenido esa oportunidad otros monasterios como Bonaval, ¿no? Que ya parece que ya es un Ya, poco tarde, sí. o, bueno, Óvila, ¿no? Por ejemplo. Hombre, Santa María de Ávila también, ¿no? Otro caso, en fin, sin comentarios. Pues Sí, muy interesante este estudio que has estado realizando. Dices que has estado encargado de la gestión de este monasterio durante 5 años, ¿no? Son los que has aprovechado para sí, recopilar toda esta documentación y convertirla en este libro tan interesante. sí, así es. De hecho, el libro es el reflejo de una parte de mi tesis doctoral que iba en relación a la gestión del patrimonio y las nuevas formas de dinamización cultural que podían tener edificios como este, que estaban y está infrautilizado. Ujú. Bueno, pues otro modo de verlo, bueno, otro modo de conocerlo, porque para verlo hay que acercarse. Desde aquí lo recomendamos, el que vaya a verlo va a volver, ya se lo digo yo, o Seguro. casi seguro, porque es tremendamente interesante. Y otro modo de conocer, al fin y al cabo, la evolución del pensamiento que ha habido en la zona. Reflejado pues en cómo se ha ido cristalizando en este caso en modo de monasterio, en el monasterio de Monsalud. ¿Dónde podemos adquirir este libro? Bien, pues se puede adquirir tanto en la página web de AH ¿Mm? como en la de Océano Atlántico Editores. ¿Sí? En breve estará disponible en Amazon y se puede pedir en librerías de Madrid a través bueno, quiero decir, se puede solicitar en cualquier librería de la Comunidad de Madrid Sí, o de o de Guadalajara. Guadalajara, claro. Sí, sí, sí. Y se lo van a traer, o sea, sin mayor problema, pueden encargar. Muy bien. Evolución histórica y patrimonial del monasterio de Monsalud, del retiro espiritual a su apertura pública. Este es el libro, este es el título y así nos lo ha estado describiendo su autor, Javier Fernández Ortega, a quien ya agradezco que se haya acercado este ratito con nosotros aquí a Es la Mañana de Guadalajara, y a quien no entretengo más porque me parece que te he pillado entre clase y clase, que eres profe de la universidad. No, vamos, que sin problema, para eso estamos, te lo agradezco. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a ti, José Luis.